Me gustaría en esta ocasión realmente compartir con vosotros de dónde vienen nuestras emociones. Muchas veces pensamos que las emociones son algo que surgen de nuestro interior. Es verdad, las tenemos, no podemos exprimir naranja si no llevamos dentro de nosotros ese zumo de naranja, pero lo que es cierto es que a veces lo que las hace detonar no necesariamente tienen que ser factores internos, sino a veces incluso no son situaciones, sino los factores externos propiamente dichos de la naturaleza pueden impactar en nosotros como provocándonos diferentes emociones. Y de esto me gustaría hablar porque es un tema bastante interesante y cuando nos empezamos a ser conscientes y empezamos a dejar ese espacio de silencio entre lo que es el impulso de la emoción y nuestra acción, entonces podemos ser capaces de distinguir cómo se está generando esta emoción y no participar de ella o no convertirnos en el impulso detrás de esa emoción. Te lo voy a explicar en otras palabras. Es decir, imagínate que alguien por la calle de repente te arquea la ceja mal y te mira mal o te dice alguna palabra que no te gusta. Si no eres una persona consciente, esa acción de una persona completamente desconocida puede provocar en ti rabia, enfado, frustración, tristeza, etcétera. Y te puede amargar el día y de repente girar todo el día que llevabas para sentir ese malestar. Cuando eres una persona consciente, puedes observar que se está generando una emoción por esa acción, pero sin embargo, al ser observador o observadora de ella, no participas de ella. Simplemente la observas y de esa manera es mucho más fácil soltarla. Por eso, hoy quiero explorar contigo esta idea interesante. ¿Qué pasa si nuestras emociones no siempre nacen de nuestro interior? ¿Qué tal si lo que sentimos a menudo puede estar influenciado por factores externos? No necesariamente siempre es así, pero puede ser que la lluvia, el viento, el calor, la luna y el entorno en general nos puedan llegar a afectar. Quizás las emociones que experimentamos no son únicamente reflejo de nuestros pensamientos, de esa voz interior que no para, o de nuestras experiencias, sino que a veces pueden ser moldeadas por lo que sucede en el mundo que nos rodea. Por eso me gustaría compartir contigo esto que a mí me parece interesante y que de alguna manera no quiere decir que nos victimicemos, siempre hay que hacernos responsable de nuestras emociones, porque de esta manera evolucionamos y trascendemos, pero también nos puede ayudar a comprendernos y de esta forma también a quitarle peso. Mira, como primer concepto me gustaría hablarte, por ejemplo, de la lluvia y la humedad. ¿Cuánta gente no le gusta la lluvia? Y hay cuánta gente que le parece incluso hasta que tiene un cierto tono nostálgico o bucólico. La lluvia normalmente tiene un efecto inmediato en la mayoría de todos nosotros. Hay días incluso lluviosos que nos hacen sentir justo melancólicos, pesados, con ganas de refugiarnos en casa, de estar en nuestra cueva, de estar en esta sensación cómoda, confortable y quedarnos incluso bajo una manta, ¿no? La típica sensación de sofá, manta y peli. Otros, la lluvia puede incluso traer una sensación de paz, un momento para detenernos y reconectar con nosotros mismos, perfecto para estudiar, para meditar, para poder justamente volver a tener esta cita con nuestro interior. Esto no es una coincidencia. El exceso de humedad en el ambiente provocado por la lluvia puede hacernos incluso sentir más lentos, más aletargados, emocionalmente incluso más cargados, tal vez incluso más nostálgicos. Sin mencionar justo que el sonido de la lluvia también puede tener un efecto calmante para muchos. De hecho, no es novedad que mucho de la música relajante tenga este sonido de lluvia. En términos más amplios, este tipo de entorno incluso puede llegar a afectar nuestro cuerpo y nuestra mente, llevándonos a experimentar incluso emociones que quizás no son producto de lo que estamos viviendo internamente, sino de lo que está pasando afuera. Por eso es muy interesante, o sea, no echarle la culpa a la lluvia, sino desdoblar tu emoción y comprender probablemente que lo que está sucediéndote en ese momento por sentirte a lo mejor más triste, más melancólico, con ganas de refugiarte, tiene mucho que ver con el entorno. Recuerda que hay 5 elementos en el cuerpo según, y en todo lo manifestado según Ayurveda, que son aire, agua, éteres, fuego y tierra, y que todos estos elementos se encuentran en todo lo que se manifiesta. El agua, nosotros somos más del 65% agua, está muy presente en nuestro organismo. Entonces es normal y natural que cuando exista más
agua, más humedad de la que habitualmente tenemos, las emociones también de alguna manera se recoloquen. Hay gente que por eso, si tiene menos humedad en el ambiente o en su interior, probablemente la lluvia lo equilibre por esa composición o ese porcentaje de elementos que tiene en su cuerpo, o depende del dosha predominante, la constitución ayurvédica, o hay incluso gente, o de la situación en la que esté viviendo, o incluso gente que un mismo día le pueda provocar emociones diferentes. El viento. Yo vivo en una zona donde es particularmente específica la tramontana, aquel viento del norte súper fuerte y a veces agresivo que descarga bastantes iones positivos y que puede realmente llegar a descolocar a cualquiera cuando se hace intenso y continuo. ¿Qué pasa con el viento y con el frío? Sabemos que el viento y el frío tienen composición vata. Cuando el viento comienza a soplar fuerte, a veces nos sentimos incluso más inquietos porque va a alterar directamente el sistema nervioso. Sabemos justamente que es una característica de vata la alteración del sistema nervioso. Puede incluso que tengamos dificultades para concentrarnos o que nuestra mente comienza incluso a divagar porque existe dispersión, hay esa inquietud, esa angustia. El frío incluso puede intensificar esa sensación de dispersión, incluso te podría decir de aislamiento. Muchas personas pueden llegar a sentir más ansiedad o nerviosismo en días con viento, como si el viento trajera consigo una especie de caos invisible que perturba y que moviliza de una manera que te genera malestar. Esto incluso puede llegar a tener mucho sentido cuando pensamos en cómo el viento afecta no solo en el entorno físico, sino también en el energético. Esta agitación externa puede reflejarse en nosotros mismos, desestabilizando completamente nuestro estado emocional, llevándonos incluso a sentirnos más dispersos y en algunos casos más nerviosos. Conocer estas influencias externas justamente puede ayudarnos a comprender mejor nuestras emociones y darnos justo permiso para no culparnos cuando sentimos algo que parece que no tiene una causa directa en nuestro interior. Al final, lo importante justamente es darnos cuenta de que somos parte de algo más grande y que nuestros estados de ánimo también van a influir como influyen con los ritmos del mundo natural y con todo nuestro entorno. De esta forma también empezamos a sentirnos conectados con todo lo que nos rodea y cuando sentimos esta conexión, en lugar de resistirnos, podemos comenzar a fluir a través de estos ritmos naturales. Espero que te haya gustado este vídeo, este audio, y que si tienes comentarios y si realmente quieres compartir conmigo tú cómo te sientes con las emociones y con los cambios externos, compártelo. Me gustará saber de ti. Más información la tienes en la descripción. Gracias por escuchar.